Estos lugares no fueron construidos para la comodidad. Fueron construidos para el día en que las ciudades ardieran. Los gobiernos necesitaban un lugar al que no pudiera llegar una ojiva nuclear, así que escondieron estas fortalezas bajo montañas, granjas y edificios de oficinas. El objetivo era brutalmente práctico: sobrevivir al primer ataque y luego gobernar desde abajo. Soy Miguel de Lista 25, y estos son 25 búnkeres secretos construidos para el fin del mundo. 25. Búnker gubernamental en Ruhleben, Alemania. Alemania Occidental construyó uno de los búnkeres gubernamentales más grandes de la historia, y luego intentaron con mucho empeño fingir que no existía. Oculto dentro del valle de Ruhleben, este complejo se extendía por más de 10 millas. Básicamente, era una copia de respaldo subterránea del gobierno de Alemania Occidental. Estamos hablando de oficinas, dormitorios, instalaciones médicas y todas las necesidades sombrías para dirigir un país después de un apocalipsis nuclear. Esto no era solo una sala de pánico para unos cuantos VIP. Fue construido asumiendo que la capital podría ser destruida y que el gobierno literalmente tendría que dirigir el país desde debajo de una colina. Pocos lugares capturan la mentalidad de la Guerra Fría como este. 24. El búnker de Stalin Samara, Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los planificadores soviéticos excavaron un enorme cuartel general de reserva para Iósif Stalin, muy por debajo de la ciudad de Samara. Fue construido específicamente por si Moscú caía en manos de los alemanes. Piensa en eso. Las personas a cargo realmente creían que el corazón del Estado soviético podría tener que desaparecer bajo tierra solo para sobrevivir. Ahora Moscú no cayó, y se supone que Iósif Stalin solo visitó este búnker una vez. Pero el hecho de que siquiera lo hayan construido te dice exactamente lo aterradora que parecía la guerra desde el Kremlin en 1941. 23. Cuartel General Imperial Subterráneo de Matsushiro, Japón. A finales de 1944, el liderazgo de Japón ya veía lo que se avecinaba. Así que comenzaron a excavar un enorme cuartel general subterráneo en las montañas de Nagano. ¿El plan? Reubicar a la familia imperial, al gobierno y al mando militar bajo tierra. Si las islas principales eran invadidas, todo el Estado japonés se iba a trasladar al subsuelo y seguir luchando. Usaron trabajo forzado para construirlo hasta bien entrado 1945. En realidad, nunca se terminó y nunca se usó, pero la enorme cantidad de roca excavada que quedó sigue siendo asombrosa incluso hoy en día. 22. Centro de Mando Militar de Pengshan, Taiwán. A diferencia de las reliquias de la Guerra Fría en esta lista, Pengshan no es cosa del pasado. Está operativo en este momento, construido para una amenaza que no ha desaparecido. Enterrado bajo Taipei, este puesto de mando militar está diseñado para mantener con vida a los altos mandos de Taiwán si su sistema normal es atacado. Es un búnker moderno en el sentido más estricto. Muchos búnkeres de la Guerra Fría eventualmente quedaron obsoletos porque la amenaza desapareció, pero la amenaza para la que se construyó Han Pengshan es una realidad geopolítica activa, lo que lo convierte en una de las entradas más relevantes de esta lista. 21. Búnker de submarinos de Balaklava, Crimea. Balaklava fue una verdadera clase magistral en secreto soviético. Esculpida en una montaña de Crimea, esta base subterránea fue construida para ocultar submarinos, almacenar suministros y mantener las operaciones navales en funcionamiento después de un ataque nuclear. Durante décadas, todo el pueblo que estaba encima estuvo completamente prohibido para los forasteros. La magnitud aquí es una locura. Esto no era solo un búnker para personas, fue construido para ocultar toda una parte de la maquinaria de guerra soviética dentro de roca sólida. Los submarinos literalmente podían entrar y salir a través de canales submarinos. Teóricamente, la base podía sellarse y seguir funcionando incluso cuando la superficie se convirtiera en un páramo radiactivo. 20. Búnker 42, Moscú, Rusia. Mientras la gente común seguía con su día en el distrito Taganka de Moscú, había una instalación militar ubicada a 200 pies justo debajo de ellos. El Búnker 42 era un sitio de mando reforzado diseñado para mantener los sistemas nucleares soviéticos en funcionamiento, incluso si la ciudad recibía un impacto directo. La estrategia básicamente consistía en excavar un túnel directamente bajo la capital y ocultar sus sistemas de mando donde pudieran sobrevivir a la explosión.
El personal militar estaría trabajando ahí abajo, mientras la ciudad sobre ellos enfrentaba la aniquilación total. Hoy en día es un museo. Pero bajar esos 200 pies de escaleras te muestra lo en serio que se tomaban la amenaza de la Tercera Guerra Mundial. 19. Refugio Sonnenberg, Suiza. Cuando se inauguró en 1976, el refugio Sonnenberg en Suiza era el refugio civil contra la lluvia radiactiva más grande del mundo. Unas enormes puertas anti-explosión podían sellar secciones de un túnel de carretera normal, convirtiendo instantáneamente la infraestructura vial en arquitectura para el apocalipsis. Lo llenaron con comida, agua, equipo médico y sistemas de ventilación. Suiza se tomó la defensa civil increíblemente en serio. Un gran porcentaje de su población realmente tiene acceso a refugios subterráneos, y Sonnenberg fue la máxima expresión de eso. Pero lo increíble es que, a diferencia de los búnkeres VIP de élite en esta lista, este era para ciudadanos comunes. Lo cual, sinceramente, hace que se sienta a la vez reconfortante y profundamente inquietante. 18. Pionen, Estocolmo, Suecia. Antes de convertirse en un centro de datos futurista, lleno de plantas colgantes y motores de submarino, Pionen era un búnker de defensa civil de la Segunda Guerra Mundial dentro de las montañas blancas de Estocolmo. Su propósito original era simple. Si la ciudad era bombardeada, las funciones esenciales tenían que seguir operando bajo tierra. Todavía puedes ver los vestigios de esa época anterior. Las enormes paredes de roca y la excavación profunda fueron diseñadas mucho antes de que existieran los cables de fibra óptica. La amenaza en ese entonces eran las bombas. Es uno de los pocos búnkeres aquí que realmente encontró una segunda vida en lugar de convertirse en un museo, lo que le da un ambiente muy único. 17. Base Naval de Muscat, Suecia. Suecia no solo construyó búnkeres para la gente. Construyeron uno para buques de guerra. Terminada en 1969 dentro de una montaña isleña al sur de Estocolmo, la base naval Muscat contaba con muelles subterráneos lo suficientemente grandes como para ocultar buques navales importantes. Estamos hablando de túneles, talleres, bahías de reparación y un hospital, todo bajo roca sólida. La idea era que la marina sueca pudiera seguir combatiendo incluso si sus bases en la superficie eran destruidas. Construir un muelle naval dentro de una montaña es algo de otro nivel. Captura perfectamente esa lógica de la Guerra Fría de sobrevivir gracias a su enorme escala. 16. Bank Art 1, Albania. Durante la Guerra Fría, el dictador paranoico de Albania, Enver Hoxha, construyó aproximadamente 173.000 búnkeres en todo el país. Esa densidad es difícil de imaginar. Pero Bank Art 1 era su refugio de élite, construido en una escala totalmente diferente a esos pequeños hongos de concreto esparcidos por los campos. Ubicado cerca de Tirana, tenía más de 100 habitaciones distribuidas en varios niveles para proteger a los principales políticos en caso de un ataque nuclear. Esto no era para el público. Era un complejo de supervivencia para el círculo interno de un gobierno que esperaba ser invadido desde todas las direcciones al mismo tiempo. Hoy en día, es un museo que documenta tanto la historia de la Guerra Fría como la brutal mecánica del régimen comunista de Albania. Quince. Arca de Cero, Bosnia y Herzegovina. Este búnker cerca de Konitz fue uno de los proyectos más caros y secretos de la Guerra Fría en Yugoslavia. Tomó 26 años excavarlo dentro de una montaña y estaba destinado a proteger al presidente Tito y a unos 350 miembros de la élite política de una bomba atómica. Conocido como Ark D0, tenía habitaciones, salas de reuniones y todo lo necesario para operar un gobierno subterráneo aislado durante meses. Lo que lo hace especialmente extraño es que lo terminaron y lo mantuvieron completamente en secreto hasta que Yugoslavia se desintegró. Así que era una instalación para el fin del mundo de un país que se disolvió antes de que alguna vez fuera bombardeado. 14. Búnker de la cantera Barton, Escocia. La cantera Barton comenzó como un búnker de radar, pero fue mejorada en los años 60 para convertirse en la sede regional del gobierno en Escocia. Básicamente, era un puesto de mando reforzado cerca de Edimburgo que, en teoría, mantendría las cosas funcionando si empezaban a caer bombas nucleares. Pero aquí está el detalle. En realidad, se hizo de conocimiento público. Los activistas antinucleares querían exponer cómo el gobierno británico estaba ocupado salvándose a sí mismo mientras dejaba que los ciudadanos comunes se quemaran.
Un grupo llamado Espías por la Paz filtró las ubicaciones de los búnkeres a principios de los años 60 y eso causó una enorme crisis política. 13. Túneles Drakelow, Reino Unido. Los túneles Drakelow en realidad comenzaron como un espacio industrial durante la Segunda Guerra Mundial, ocultando fábricas de aviones de los bombarderos alemanes. Pero durante la Guerra Fría, las cosas tomaron un giro más oscuro. Fueron reutilizados como la sede regional de Government 9. El plan era usar este enorme sistema de túneles bajo Worcestershire para preservar la autoridad en las Midlands inglesas después de un ataque nuclear. Los funcionarios y el personal de emergencia bajarían a la oscuridad mientras la región sobre ellos lidiaba con el apocalipsis. Convertir viejas fábricas en instalaciones estatales de supervivencia es un tema recurrente de la Guerra Fría, y Drakelow es un ejemplo de libro de texto. 12. El búnker secreto de Escocia. 5. Desde afuera, este lugar parecía simplemente una granja escocesa perfectamente normal. Y ese era exactamente el punto. Oculto debajo de ella había una enorme instalación de la Guerra Fría diseñada para albergar a militares y funcionarios civiles en caso de que estallara un conflicto nuclear. Se extendía profundamente bajo tierra, con suficiente espacio para mantener funcionando una estructura de mando regional durante una emergencia prolongada. El contraste tan marcado entre esta aburrida casa rural y la instalación clasificada que hay debajo es lo que la hace tan memorable. Es un ejemplo perfecto de cómo la red de búnkeres de la Guerra Fría en Gran Bretaña estaba deliberadamente oculta a simple vista. Once, Hat Green, Cheshire, Reino Unido. Hat Green comenzó como parte de la red de radares británica de la posguerra, pero recibió una gran actualización más tarde cuando se convirtió en una sede regional protegida del gobierno. Específicamente, fue asignado a la región de defensa interior 10-2 por si una guerra nuclear dividía a Gran Bretaña en zonas administrativas manejables. Deja que eso te caiga el 20. Los planificadores de la Guerra Fría dividieron el país en zonas específicas y asignaron búnkeres a funcionarios específicos para gobernar esas zonas desde el subsuelo. Hat Green era, esencialmente, una sombría póliza de seguro para su área designada. 10. Keldon Hatch, Essex, Reino Unido. Si pasas por este lugar, lo único que verías es un bungalow sin nada especial en una granja común y corriente de Essex. Pero si entras, te lleva a 3 niveles de un búnker reforzado contra explosiones, diseñado para mantener al gobierno y al ejército funcionando después de un ataque nuclear. Keldon Hatch captura perfectamente el enfoque británico hacia la arquitectura del fin del mundo. Haz que se vea increíblemente aburrido. Una enorme fortaleza en la montaña grita importancia. ¿Una casa cualquiera en Essex? No tanto. La entrada sigue ahí, los túneles todavía existen, y sigue siendo una increíble pieza de camuflaje para el apocalipsis. 9. Pindar, Londres, Reino Unido. Justo debajo del Ministerio de Defensa, en Whitehall, se encuentra Pindar, la instalación reforzada de gestión de crisis de Gran Bretaña. Fue construido en el corazón de Londres para mantener en funcionamiento las operaciones de defensa del gobierno durante una emergencia nacional sin obligar a los líderes a huir de la capital. En lugar de planear una gran evacuación a una montaña lejana, quien diseñó Pindar simplemente asumió que el fin del mundo llegaría justo a su puerta. Así que construyeron un búnker directamente bajo la puerta principal del gobierno para que pudieran simplemente tomar el elevador y seguir trabajando. 8. Burlington, Corsham, Reino Unido. Si Londres desaparecía del mapa, Gran Bretaña necesitaba un plan de respaldo. Ese plan de respaldo era un enorme complejo subterráneo en Wiltshire conocido como Burlington. Construido para albergar a unos 4.000 empleados del gobierno central durante meses, este lugar tenía todo: oficinas, dormitorios, un hospital, una panadería e incluso un estudio de transmisión de la BBC. Porque sobrevivir a un ataque nuclear es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es salir al aire en la radio para decirle a quien quede que todavía estás al mando. La enorme escala de Burlington demuestra lo en serio que los planificadores tomaron la amenaza de perder Londres. 7. Fiara Führerbunker, Alemania. Pocos búnkeres cargan con más peso histórico que el Führerbunker. Pero más allá de la infamia, hay que ver lo que realmente era. El último refugio reforzado de un régimen en colapso. Fue construido para que el poder político pudiera retirarse al subsuelo mientras la capital era destruida arriba.
Se convirtió en el último cuartel general operativo de Hitler y en el escenario de las últimas semanas del Tercer Reich. No era una ciudad subterránea extensa como los complejos de la Guerra Fría que vinieron después, pero la lógica era exactamente la misma. La superficie es inhabitable, así que tenemos que gobernar desde debajo de la tierra. 6. Defen Bunker, Canadá. La respuesta de Canadá al apocalipsis nuclear fue un enorme búnker de 4 pisos a las afueras de Ottawa. Oficialmente, era la sede central del gobierno de emergencia, pero todos lo llamaban simplemente el Búnker Defen, en honor al primer ministro John Devon Baker. Fue diseñado para albergar a 535 funcionarios clave durante aproximadamente un mes después de un ataque nuclear. El plan era brutalmente simple: salvar suficiente liderazgo y equipo de comunicación para mantener el país funcionando desde el subsuelo, mientras lo que quedara de Canadá intentaba sobrevivir en la superficie. Todo el concepto parece extraño hoy en día, pero en ese entonces era algo sumamente serio. 5. Complejo subterráneo de North Bay, Canadá. Según las personas que construyeron North Bay, si esta instalación caía, todo el continente estaba perdido. Enterrada a 600 pies en granito sólido bajo Ontario, esta fortaleza de NORAD de 3 pisos rastreaba amenazas y coordinaba las defensas aéreas. Estaba tan profundamente incrustada en la roca que los planificadores realmente creían que podía soportar una explosión nuclear masiva y seguir funcionando. La construyeron profundamente dentro de una montaña, porque los planificadores de la Guerra Fría simplemente no confiaban en que la superficie sobreviviera el tiempo suficiente como para importar. 4. Cheyenne Mountain, Colorado, Estados Unidos. Enterrada bajo 600 metros de granito en las montañas rocosas de Colorado, la montaña Cheyenne es probablemente la fortaleza del fin del mundo más famosa jamás construida. La has visto en películas y programas de televisión. La realidad es aún más loca. Los edificios internos están montados sobre enormes resortes solo para absorber las ondas de choque de detonaciones nucleares cercanas. Las puertas blindadas tienen más de 1 metro de acero sólido. Todo el lugar fue diseñado para mantener a NORAD operativo, incluso si la Tercera Guerra Mundial estallara justo sobre Norteamérica. 3. Mount Weather, Virginia, Estados Unidos. Mount Weather suena como un gran lugar para una caminata de fin de semana. En realidad, ha sido uno de los principales sitios de continuidad del gobierno de Estados Unidos durante décadas. Administrado por FEMA, cuenta con cientos de miles de pies cuadrados de espacio subterráneo para mantener con vida a los funcionarios durante una catástrofe nacional. Construido durante la Guerra Fría, la idea era que el gobierno de Estados Unidos pudiera retirarse aquí después de un ataque nuclear y simplemente seguir funcionando. Y a diferencia de muchas de las entradas en esta lista, Mount Weather sigue activo hoy en día. Las amenazas han cambiado, pero esta instalación no ha desaparecido. 2. Complejo montañoso Roca del Cuervo, Pensilvania, Estados Unidos. Si el Pentágono fuera vaporizado en un ataque nuclear, el sitio R estaba destinado a mantener funcionando la maquinaria de guerra. Esculpido en la Roca del Cuervo, en la frontera entre Pensilvania y Maryland, este complejo era un pilar fundamental del plan de continuidad de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Es un centro de operaciones de emergencia reforzado dentro de una montaña, ganándose el apodo de el Pentágono subterráneo, lo que te dice exactamente lo que estaba destinado a reemplazar. La parte más aterradora es la suposición detrás de esto: que Washington y el Pentágono real podrían ser completamente destruidos y el mando aún necesitaba sobrevivir en algún lugar. 1. El Búnker Greenbrier, Virginia Occidental, Estados Unidos. Durante más de 30 años, uno de los mayores secretos de la Guerra Fría de Estados Unidos estuvo oculto justo debajo de un resort de lujo. Construido bajo el Hotel Greenbrier como parte del proyecto Greek Island, este búnker fue diseñado para ocultar y mantener a todo el Congreso de Estados Unidos después de un ataque nuclear. No estamos hablando solo de unos cuantos VIP. Toda la rama legislativa tenía dormitorios, duchas de descontaminación, un estudio de televisión y suficiente infraestructura para mantener la democracia estadounidense funcionando técnicamente mientras el mundo arriba ardía. Incluso había empleados encubiertos del gobierno trabajando en el resort solo para mantener el lugar. El secreto se mantuvo hasta que el Washington Post lo expuso en 1992. Y así, de repente, el búnker quedó completamente inútil. Porque un escondite secreto solo funciona si nadie sabe que está ahí.
El gobierno lo desclasificó y hoy en día puedes recorrerlo en el mismo resort donde estuvo oculto todo el tiempo. 25 búnkeres construidos bajo la misma suposición aterradora, que el mundo podría terminar un martes cualquiera y quien estuviera a cargo necesitaba un lugar a donde ir. Algunos eran enormes. Algunos estaban escondidos bajo casas de campo. La mayoría nunca tuvo que usarse. Los gobiernos gastaron miles de millones preparándose para un día que, afortunadamente, nunca llegó. Lo que dejaron atrás se convirtió en museos, centros de datos y recordatorios silenciosos de que, durante décadas, personas serias realmente pensaron que necesitaríamos un plan de respaldo para la civilización humana. Los planes de respaldo siguen ahí, ahora solo tienen mejor iluminación. Si la historia oculta es lo tuyo, checa nuestro próximo video, 25 datos secretos sobre monumentos famosos. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte activando la campanita de notificaciones. Como siempre, soy Mike Estrin y nos vemos en el próximo.